Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquella noche, el primer error no fue humano. Fue arrogancia. De esa antigua. Imperial. Casi ritual. Una nave escuela de la Federación apareció sola frente a un grupo de batalla soraxiano, y eso, por sí solo, ya parecía una broma suficiente. El comandante enemigo pensó lo mismo. Minutos después, el mayor acorazado del sector estaba perdiendo energía, respirando veneno por su propio sistema de ventilación y siendo hackeado por proyectos de fin de semestre. Y lo más extraño no era la derrota. Era que, al otro lado de la transmisión, una cadete chamuscada sonreía como quien por fin había encontrado un buen tema para su tesis. El comandante Bria, del Imperio Soraxiano, bebía su tecabaró con la serenidad cruel de quien ya se consideraba vencedor. En el puente principal del Conquista Inevitable, el aire llegaba seco, filtrado en capas metálicas, con ese olor a ozono caliente que siempre aparecía después de descargas continuas de plasma. Las superficies reforzadas del centro de mando reflejaban una luz azulada y dura. Nada allí había sido diseñado para el confort. Todo era ángulo, control, dominio. Frente a él, en los paneles de batalla, una sola nave humana temblaba bajo el impacto de la ofensiva soraxiana. Pequeña. Demasiado ligera. Identificada por los registros automáticos como una embarcación de entrenamiento de la Federación Unida de la Tierra. Bria encontró aquello ofensivo. Los humanos eran una especie irritante incluso cuando intentaban morir con dignidad. Enviaban jóvenes al espacio profundo, llamaban a eso formación militar, y todavía esperaban respeto por la terminología. Crucero de cadetes. Ridículo. Apoyó la taza sobre la mesa oscura con un clic seco. Informe de estado. El teniente Drake se irguió junto a la estación táctica. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, un tic nervioso que Bria ya detestaba incluso antes de la batalla. Señor, la nave humana ha perdido los motores principales. Escudos al 23% y cayendo. Sistemas de armas prácticamente inoperativos. En su estado actual, es chatarra orbital. Bria asintió despacio. Era el tipo de momento que le gustaba. No la victoria en sí, sino el instante previo. La certeza pesada, casi tangible, de que la otra parte ya había entendido que no había salida. Abra un canal. Quiero escuchar su rendición antes de la explosión final. La pantalla principal se encendió. Y lo que apareció allí debería haber sido la imagen clásica de la derrota, humo extendido por el puente, luces fallando, paneles sueltos, hollín en las paredes. Todo eso estaba allí. Pero en el centro de la imagen también había una joven humana, uniforme chamuscado, rostro manchado por residuos de carbono, cabello recogido a toda prisa, y postura intacta. Estaba de pie como si el caos a su alrededor fuera solo ruido. Como si ya hubiera decidido algo. Habla el comandante Bria, de la gran flota soraxiana. Su nave ha sido inutilizada. Sus armas están fuera de línea. Ríndanse de inmediato y quizá permita que su tripulación sobreviva como especímenes de laboratorio. Si no, bueno. Pasta nutritiva es un destino eficiente. En el rostro de la humana apareció un movimiento mínimo. Casi una media sonrisa. Bria conocía aquello por los archivos de xenobiología. Una expresión de burla. Diversión. Desprecio. En ese contexto, debía significar delirio. Aquí la cadete Morgan Reeves, de la nave de entrenamiento Intrepid, de la Federación Unida de la Tierra. Inclinó levemente la cabeza. Y tengo que decir, comandante, su timing fue perfecto. Acaba de darme exactamente lo que necesitaba para aprobar mi examen final. Silencio. Breve. Feo. El corazón principal de Bria falló un compás. Quizás su traductor esté comprometido, humana. Usted no está en una simulación académica. Está en guerra. Morgan soltó una risa. No fuerte. Ni histérica. Pero aquel sonido,
aquel sonido tenía algo extraño. Como si estuviera viendo una obra completa que Bria aún no había comenzado a entender. Sé perfectamente lo que está pasando. Justamente por eso estoy tan emocionada. Mi tesis trata sobre respuestas tácticas asimétricas contra fuerzas superiores. Y, sinceramente, usted acaba de regalarme un caso de estudio maravilloso. Drake se inclinó sobre la estación de lectura. Señor, estamos detectando fluctuaciones de energía inusuales en la nave humana. No corresponden a ninguna firma de arma conocida. Escanéelo otra vez. Ya lo estoy haciendo. Morgan siguió hablando, demasiado casual para alguien al borde de la muerte. Hay algo interesante en la historia humana, comandante. Siempre que nos arrinconan, nos volvemos creativos. Es casi un defecto de fábrica. O una cualidad. Depende de quien siga vivo al final. Bria sintió un escalofrío recorrerle la cresta dorsal. Pequeño. Irritante. Instintivo. Cualquier truco desesperado que esté intentando será inútil. Sus escudos están colapsando. ¿Armas convencionales? Sí. Tecleó algo fuera de cuadro. Pero mi profesor de ingeniería avanzada tenía un dicho. Si no encuentra solución, cambia el problema. Así que eso hice. Y entonces el conquista inevitable comenzó a gritar. Las alarmas explotaron por todo el puente. No una o dos. Todas. En capas. Rojo sobre ámbar, ámbar sobre blanco. Sonidos estridentes rebotando en las superficies metálicas. El aire pareció vibrar con una frecuencia basal incómoda, casi dental. Drake alzó la voz. Está emitiendo un campo de resonancia cuántica. Está interfiriendo con la malla armónica de nuestros escudos. Imposible. El Tecabaró se volcó. El líquido oscuro se deslizó por el borde de la consola como sangre espesa. En la pantalla, Morgan se encogió de hombros. Técnicamente, usted tiene razón. Las naves estándar de la Federación no llevan resonadores cuánticos. Pero hice una optativa de ingeniería de campos. Logré reutilizar la matriz deflectora en otra cosa. Las luces del acorazado oscilaron. Las estaciones tácticas perdieron sincronización. Los algoritmos de puntería empezaron a fallar. Fijen blanco en la nave humana. Fuego total. Los sistemas de puntería no responden, señor. El campo está arruinando la calibración. Morgan miró su muñeca como quien comprueba si llega tarde a clase. Ah. Mejor de lo que indicaban las simulaciones. Eso es prometedor. ¿Sabe qué es realmente fascinante de la tecnología de escudos Soraxiana? Es sofisticada, demasiado sofisticada. Y eso siempre crea pequeñas vulnerabilidades de fase. Su frecuencia de alineación entra en colapso cuando se expone a partículas taquiónicas en una banda muy específica. Descubrimos eso por accidente. Nuestra oficial científica estaba intentando mapear mundos habitables. Acabó escaneándolos a ustedes. Pasa. En el puente de Bria, la energía comenzó a caer en cascada. Sector por sector. Sistema por sistema. Era el tipo de fallo que no debía existir. No en una nave de esa clase. No frente a estudiantes. ¿Cómo? La voz le salió más baja de lo que pretendía. ¿Cómo es posible esto? Morgan sonrió con simpatía, y eso fue casi peor. Lo sé. Es humillante. Que un laboratorio ambulante lleno de universitarios lo supere debe complicarle bastante la evaluación de desempeño. Corten la comunicación. No ocurrió nada. Los sistemas ya no obedecían con la misma rapidez. O quizá ya no obedecían en absoluto. Y entonces llegó el segundo golpe. Señor, detectamos intrusiones. Múltiples firmas acercándose al casco. Bria giró bruscamente. ¿Cápsulas de abordaje? ¿Desde esa nave? Morgan levantó un dedo. Sobre eso, no son cápsulas tradicionales. Son el proyecto final de mi compañera de habitación. Ella las llama unidades tácticas autónomas de infiltración.
Yo las llamo pequeños terrores. Del tamaño de un procesador doméstico, llenas de EMPs, anuladores de seguridad y una personalidad absolutamente invasiva. Las luces se apagaron. Por completo. El puente se hundió en una oscuridad densa, cortada solo por el brillo débil de los sistemas de emergencia intentando resucitar. Cuando las pantallas volvieron, todas mostraban el mismo símbolo. Una calavera humana estilizada. Debajo, huesos cruzados. En el breve silencio que siguió, alguien al fondo del puente soraxiano dejó caer un arma. Morgan soltó un suspiro satisfecho. Perfecto. Ya llegaron al núcleo central. Sara se va a poner insoportable con esto. Apostó a que rompería el sistema en menos de 2 minutos. Yo dije 3. Ahora voy a tener que pagarle la cena. Aquello ya no era una batalla. Era una disección. Puertas bloqueándose y desbloqueándose sin orden. Soporte vital oscilando. Ascensores detenidos entre cubiertas. Comandos desapareciendo de la interfaz. El orgullo militar soraxiano, condensado en un acorazado colosal, estaba siendo despedazado por proyectos académicos montados, probablemente, en dormitorios estudiantiles. Drake tragó saliva. Señor, ¿órdenes? Bria abrió la boca. Morgan habló primero. Si me permite sugerirlo, ríndanse ahora y tal vez considere usar a su tripulación como ejemplo didáctico en lugar de material suplementario en mi trabajo final. Le estaba devolviendo la frase. Palabra por palabra en espíritu. Eso dolió más que el colapso de los escudos. Bria intentó sostener la voz. No puede controlar un acorazado soraxiano. Aunque tenga acceso temporal a los sistemas, mi tripulación resistirá. Somos guerreros. Morgan tecleó algo más. Ah. Su tripulación. Casi lo olvido. Mi amigo Dante, estudiante de xenobiología y ciencias atmosféricas, creó un compuesto bastante elegante para el examen de mitad de curso. Inofensivo, en teoría. Solo provoca una ligera desorientación y aumento de sugestionabilidad en la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Lo estamos inyectando por la ventilación desde hace 3 minutos, creo. Bria miró a su alrededor. Despacio. Drake ya miraba el techo con los ojos fuera de ritmo. Otro oficial se reía frente a su propia pantalla apagada. Un tercero intentaba introducir comandos en una estación que ni siquiera estaba encendida. Y, en ese preciso instante, el aire del puente pareció más espeso. Más caliente. Casi viscoso. El comandante soraxiano sintió que las piernas le pesaban. Esto es un acto de guerra. No. Morgan negó con la cabeza, demasiado alegre. Esto es excelencia académica. Y, técnicamente, usted disparó primero. Está todo grabado para el informe posterior a la acción. Ah, y quizá le interese saberlo. Toda esta interacción se está transmitiendo en vivo a la academia. Bria intentó ponerse en pie. Su cuerpo no respondió con la misma velocidad. En la pantalla, detrás de Morgan, otros jóvenes humanos surgían entre el humo disipándose, uno monitorizando sistemas, otro recalculando rutas, una chica de cabello azul trabajando con la expresión de quien simplemente va tarde para entregar un proyecto. Ninguno parecía asustado. Ese fue el momento en que la mente de Bria, por fin, se resquebrajó. No porque estuviera perdiendo, sino porque estaba perdiendo contra personas que todavía discutían crédito extra. Las puertas del puente soraxiano se abrieron con un silbido brusco. Cadetes humanos con armadura de abordaje entraron en formación cerrada. Jóvenes. Rápidos. Disciplinados, pero no de una manera robótica. Había urgencia en sus movimientos, microajustes, respiraciones demasiado cortas. Gente entrenada, sí, pero todavía viva por dentro. Todavía caliente. Eso lo hacía peor. Dominaron el puente en segundos. Puente asegurado, cadete Reeves. Morgan se acercó a la transmisión una última vez.
Ahora ya no había ligereza en su rostro. Solo enfoque. Comandante Bria, la nave de entrenamiento Intrepid, de la Federación Unida de la Tierra, asume el control de este acorazado bajo el artículo 17 de las Convenciones Galácticas. Su tripulación será detenida y tratada según protocolos humanitarios interespecíficos. Inclinó el rostro. Solo un poco. Y deje esto muy claro en su memoria, si logra conservar algo de ella, nunca subestime a los humanos. Ni siquiera a los que aún no se han graduado. La pantalla se oscureció. Pero la historia no terminó ahí. Porque derrotar a un comandante es una cosa. Humillar a un imperio entero, eso exige una segunda transmisión. En el sector externo del teatro de operaciones, el almirante de flota Casarax observaba, en su propio centro de mando, como emergía del vacío un holograma con la señal de socorro del Conquista Inevitable. Solo eso ya habría sido grave. El detalle realmente obsceno era otro. La señal venía codificada en protocolo humano. Exigió repetición. La grabación se abrió. Bria apareció en el cuadro, desalineado, ojos vidriosos, uniforme destruido. A su lado, demasiado pequeña para encajar con la escena, estaba Morgan Reeves. Demasiado pequeña. Demasiado tranquila. Aquí habla el comandante Bria del acorazado Conquista Inevitable. Nuestra nave ha sido comprometida. ¿Los humanos, ellos? Falló. Morgan entró con una suavidad casi amable. Lo que mi colega intenta decir, almirante, es que la Federación ahora controla su nave insignia. Mi nombre es Cadete Morgan Reeves. Y, al parecer, hoy seré su negociadora. Casarax casi aplastó el apoyabrazos de su silla de mando. Eso es absurdo. Una sola nave escuela humana no toma un acorazado soraxiano. Bueno, siendo justa. Morgan sonrió. Tuvimos algunas ventajas. Su comandante nos subestimó porque somos estudiantes. Teníamos el elemento sorpresa. Y, sobre todo, improvisamos muy bien. Hubo un ruido fuera de cuadro. Gente manipulando datos. Alguien diciendo algo sobre archivos estratégicos. Morgan bajó la vista, como si revisara notas. Por cierto, almirante, mientras explorábamos su base de datos, encontramos documentos extremadamente interesantes sobre la operación Caída de las Estrellas. Todo el puente de Casarax pareció endurecerse. Incluso la gravedad artificial, por un segundo, sonó más pesada. No sé de qué está hablando. Entonces le refresco la memoria. Ahora su voz sonó más plana. Ataques coordinados contra 12 colonias de la Federación. Uso de tecnología robada de la estación de investigación próxima. Estimación de bajas en millones. Inicio de la operación, 3 días. Silencio otra vez. Un silencio del tipo que no cabe en ningún metal. ¿Cómo accedieron a esos archivos? Xenocriptografía avanzada. Sarah Parker. Tercer año. Sus sistemas de seguridad fueron calentamiento antes del almuerzo. Alguien, al fondo, susurró algo sobre un escáner de resonancia cuántica. Morgan aprovechó. Ah, sí. También encontramos el prototipo robado de Próxima. Mi tío ayudó a desarrollarlo antes de que lo mataran durante su ataque a la estación. Así que, sinceramente, estamos considerando la recuperación del equipo una especie de reembolso académico. Ahí la historia podría haberse inclinado hacia el odio puro. Pero no. Y eso es lo que más incomoda. Morgan no gritó. No amenazó con sed de sangre. No dio un discurso moral. Hizo algo mucho más humano, y mucho más peligroso. Negoció. Aquí está la situación, almirante. Controlamos su nave insignia. Tenemos pruebas de una operación de exterminio en preparación. Hemos recuperado tecnología robada. Así que la pregunta no es qué podemos hacer. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a no hacer? Casarax respiró despacio. ¿Qué quiere? Morgan asintió como quien por fin llega a la parte útil de la reunión.
Cese inmediato de todas las operaciones militares horaxianas contra territorios e intereses de la Federación. Devolución integral de la tecnología y de los datos robados en Próxima. Y una declaración formal de no agresión válida durante 50 ciclos estándar. ¿Y si me niego? Levantó la mirada. En ella no había rabia. Había cálculo. Y algo peor que el cálculo. Convicción. Entonces enviaré todo al mando de la Federación junto con las coordenadas completas de su tercer grupo de batalla. Y dejaré que ellos decidan hasta qué punto quieren llamar a eso defensa preventiva. Casarax comprendió. Quizá no toda la magnitud del desastre. Pero sí la suficiente. Si la Federación recibía esos datos, no habría ataque quirúrgico, ni sombras, ni operación discreta. Habría guerra abierta. Y los imperios antiguos suelen descubrir demasiado tarde que la tradición no detiene proyectiles. Necesito consultar con el alto mando imperial. Naturalmente. Tiene una hora. Después de eso, empezamos a transmitir. Y, almirante, no intente retomar el conquista inevitable. Reconfiguramos las defensas para reaccionar con entusiasmo a cualquier aproximación soraxiana. La transmisión cayó. En el puente humano, solo entonces Morgan soltó el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo. Jameson, en la estación táctica improvisada, giró el rostro. ¿Crees que se lo tragó? Morgan se quitó la interfaz de la muñeca. Necesitaba tragárselo. Porque si descubre que parte de esto es un farol antes de que salgamos de aquí, se acabó. Y era un farol. No todo. Solo lo suficiente para mantener la estructura en pie. Realmente habían capturado el acorazado. Realmente habían descubierto la operación caída de las estrellas. Pero el control de la nave era frágil, el compuesto atmosférico de Dante ya empezaba a perder efecto, la extracción de datos seguía incompleta y la capacidad de transmitir aquello al alto mando de la Federación, bueno, esa parte dependía de volver vivos. Pequeño detalle. Morgan cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Cuando los abrió, ya estaba de nuevo en el papel. Estado. Torres respondió desde ingeniería. Propulsión principal asegurada, pero la red secundaria de energía es una pesadilla. Su lógica se parece a la nuestra, solo que torcida. Como si alguien hubiera montado un cerebro con piezas correctas en los lugares equivocados. ¿Táctica? Buenas y malas noticias. Controlamos armas y defensas. Malas noticias. Gastamos casi toda la munición especializada desactivando sus sistemas. Si hay otro combate directo, entramos muy justos. ¿Extracción de datos? Sara, sin levantar la vista, respondió. 60% copiado. El resto está detrás de una criptografía casi ofensivamente exótica. Necesito más tiempo. Morgan observó la pantalla principal. El conquista inevitable flotaba enorme, todavía bello en su brutalidad. A lo lejos, en el límite de los sensores, el resto del grupo de batalla soraxiano mantenía posición. Esperando. Calculando. Depredadores sin entender por qué la sangre, de pronto, estaba corriendo de su lado. No tenemos tiempo. Morgan apoyó las manos en la consola. El compuesto pierde efecto en menos de 3 horas. Cuando eso ocurra, tendremos a más de 1000 soraxianos furiosos dentro del casco y 47 cadetes para contenerlos. Así que vamos a simplificar. Sara, céntrate en propulsión y en el escáner cuántico. Lo demás, solo si da tiempo. Navegación, traza ruta hacia el límite del espacio de la Federación usando los motores de esta nave. Hubo un silencio breve. Luego, ¿quieres robar el acorazado? Morgan casi sonrió. No robarlo. Reubicarlo indebidamente. Los soraxianos no verán la diferencia. Hace rato que ya no están viendo ninguna diferencia. Empezó a caminar por el puente. Un paso. 2. Pensando en voz alta. Si creen que vamos a entregar la nave y los datos a la Federación, estarán obligados a perseguirnos.
No solo por el valor estratégico. Por orgullo. El imperio puede perder soldados. Puede perder una operación. Lo que no tolera es la imagen de una nave insignia capturada por cadetes. Así que vamos a usar eso. Sara por fin levantó la cabeza. ¿Quieres atraerlos al espacio de la Federación? Exactamente. Morgan señaló el mapa táctico. Han operado en las sombras hasta ahora. Estaciones aisladas. Robo tecnológico. Ataques furtivos. Pero si son detectados persiguiendo una nave secuestrada hasta la frontera de la Federación. Pricumar terminó la idea. La red de defensa se movilizará de inmediato. Y con los datos de la operación Caída de las Estrellas, no parecerá agresión nuestra. Parecerá lo que es, una respuesta defensiva ante una amenaza real. Torres soltó una risa sin humor. Brillante. Y suicida. Morgan tardó un segundo en responder. Si nos alcanzan antes de la frontera, moriremos intentando impedir millones de muertes. No es un epitafio vergonzoso. Nadie respondió. Después, alguien al fondo murmuró. Tampoco es un gran plan de carrera. La tensión se quebró en algunas risas cortas. De esas que salen porque la alternativa sería temblar. Morgan aprovechó. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Torres, lleva a tu equipo a consolidar los motores. Sara, sigue violando lo imposible. Pricumar, seguridad en los sectores de retención. Dante, produce más compuestos si puedes. Jameson, te quedas conmigo. Tenemos que preparar la próxima conversación con el almirante. Y, por favor, que alguien me recuerde más tarde que todo esto empezó como misión de entrenamiento. Exactamente 57 minutos después, el canal de comunicación volvió a latir. Morgan se acomodó el uniforme quemado lo mejor que pudo. No porque ayudara, sino porque a veces el cuerpo necesita un gesto banal para fingir que todavía existe orden en el mundo. La imagen de Casarax apareció. Controlado. Frío. Pero con la rigidez de quien pasó una hora entera siendo triturado por consejeros, generales y la sombra del propio emperador. Cadete Reeves. El alto mando imperial ha considerado sus términos. ¿Y? Estamos dispuestos a discutir un cese temporal de las operaciones y la devolución de ciertos activos tecnológicos. Un pacto formal de no agresión requerirá ratificación superior. Esos procesos demandan tiempo. Morgan oyó aquello y reconoció la maniobra dilatoria por lo que era. Intento de respirar. Intento de ganar minutos. Intento de encontrar una grieta. Perfecto. Entiendo las limitaciones burocráticas, almirante. Entonces haremos lo siguiente, como demostración de buena fe, iniciaremos desplazamiento hacia una zona neutral, donde puedan llevarse a cabo negociaciones adecuadas sin que ninguna de las partes se sienta amenazada. Enviaremos coordenadas en unos instantes. Casarax entrecerró los ojos. ¿Y los datos? Se quedan con nosotros como garantía. Mientras haya progreso, seguirán con nosotros. Él sostuvo la mirada durante demasiado tiempo. Luego asintió. Esperaremos sus coordenadas. Cuando la comunicación cayó, Morgan se giró de inmediato hacia el puente. En cuanto movamos esta nave, van a rastrearnos. Eso es exactamente lo que quiero. Curso a la intersección de Arcturus. Máxima velocidad sostenible. Jameson se congeló medio segundo. ¿Arcturus? Eso está prácticamente en el borde del espacio de la Federación. Van a saber hacia dónde vamos. Sí. La respuesta salió seca. Y tendrán que seguirnos o aceptar que perdieron la nave, los datos y la narrativa. El orgullo imperial es demasiado predecible. Los motores del conquista inevitable empezaron a despertar. Primero como un temblor profundo en las estructuras internas. Luego como un zumbido grave recorriendo el casco entero, haciendo vibrar el aire y obligando a los paneles a exhalar una neblina fina de calor. En naves grandes como esa, el encendido no parece movimiento.
Parece que el universo ajusta la mandíbula antes de morder. Fuera, las estrellas se alinearon en corredores de huida. Dentro, cadetes humanos corrían entre estaciones enemigas intentando mantener viva una bestia robada el tiempo suficiente para convertirla en señuelo. Morgan se quedó frente al visor principal. En algún punto más allá de aquella oscuridad estaban las colonias de la Federación, ciudades enteras, torres atmosféricas, corredores civiles, jardines presurizados, gente durmiendo sin tener idea de cuán cerca había pasado ya la muerte. Y en algún otro punto, mucho más cerca, venía un grupo de batalla soraxiano movido por algo que casi siempre es más peligroso que la venganza. La vergüenza. La Intrepid, aquella nave escuela que apenas debería haber sobrevivido a un ejercicio complejo, ahora arrastraba tras de sí un acorazado enemigo y la posibilidad real de impedir una guerra antes del primer disparo oficial. No porque fuera poderosa, sino porque la trataron como irrelevante. Y esa es una lección que muchas especies aprenden demasiado tarde. Los humanos no necesitan ser la fuerza más grande de la sala. A veces basta con dejarlos acorralados, irritados, y con acceso a un laboratorio. Morgan apoyó la mano en la consola. Tenía hollín en los dedos. Un corte pequeño en el lateral del pulgar. La manga del uniforme rasgada cerca del codo. Respiró hondo y, por un instante, casi pareció demasiado joven para todo aquello. Casi. Después el momento pasó. Si nos alcanzan antes de la frontera, se acabó. Jameson habló en voz baja, sin apartar los ojos de los sensores. Lo sé. ¿Y si el mando de la Federación no reacciona a tiempo? Morgan tardó. Solo un poco. Entonces al menos alguien llegará llevando pruebas. Aunque sea en pedazos. Jameson la observó. Había miedo allí, claro. Miedo real. Pero también una especie de confianza agotada, nacida no de la certeza, sino de su ausencia. Todo esto empezó como examen final. Morgan dejó salir una exhalación breve, casi una risa. Todavía lo es. La única diferencia es que ahora, si suspendemos, mueren millones. El conquista inevitable avanzó. Detrás de él, el grupo de batalla soraxiano comenzó a moverse. Tal como estaba previsto. Tal como tenía que pasar. En el silencio pesado entre una alerta y otra, entre la luz de las estaciones y el golpe sordo de los motores, quedó evidente una verdad que los imperios odian enfrentar. No existe blindaje suficiente contra alguien que improvisa mejor de lo que tú planificas. Y quizá esa fue la parte más insoportable para los soraxianos. No la captura. No el chantaje. Ni la exposición de la operación caída de las estrellas. Fue darse cuenta de que la guerra que imaginaban controlar ya había cambiado de dueño, en manos de gente que todavía discutía notas, cenas de apuesta y créditos de semestre. Porque, al final, el imperio no fue derrotado por una flota. Fue derrotado por una pregunta que nunca hizo. ¿Y si la nave más débil es solo la parte visible del problema? Y cuando esa pregunta por fin apareció, ya era demasiado tarde. La frontera estaba delante. La flota detrás. Y, en el centro de ese corredor estrecho entre desastre y supervivencia, seguía una cadete humana conduciendo un acorazado robado como quien pasa la página equivocada de un libro, y, por accidente o por venganza, reescribe la historia entera. Más tarde, mucho más tarde, los informes soraxianos intentarían llamar a aquello un incidente aislado. Una anomalía táctica. Una combinación improbable de fallos operativos, variables atmosféricas, sabotaje tecnológico y error humano. Evitarían la palabra humillación. Los imperios siempre la evitan. Pero, en archivos internos que jamás serían leídos en voz alta, una conclusión seguiría reapareciendo con pequeñas variaciones, como un dolor que cambia de lugar sin desaparecer nunca. El conquista inevitable fue tomado por estudiantes. Y no por estudiantes excepcionales en el sentido que tranquiliza a los generales. No por leyendas en formación, héroes inevitables,
supersoldados fabricados para propaganda. Fue tomado por jóvenes cansados, brillantes, imperfectos, a veces asustados, que solo decidieron, en el peor momento posible, no morir de la manera esperada. Ese detalle lo alteró todo. Porque, después de aquello, cada comandante soraxiano que viera una nave humana más pequeña de lo que debería tomarse en serio cargaría con la misma duda corrosiva en el fondo de la mente. ¿Aquello era un blanco fácil, o otro examen final? Y ciertas preguntas, cuando entran en una doctrina militar, ya nunca vuelven a salir. Si estuvieras en el Consejo de Guerra de la Federación, ¿habrías usado el acorazado como señuelo también, o te habrías retirado en cuanto entendieras que todo dependía de un farol? Deja tu posición registrada en los comentarios. Mantén la señal activa con tu like, porque eso fortalece estos archivos y ayuda a traer a la luz los próximos registros. Y, si quieres seguir acompañando relatos como este, esos momentos en que un imperio entero descubre demasiado tarde con quién se metió, únete a nuestra ruta y sigue los próximos archivos. Porque, a veces, la historia no cambia cuando se dispara el primer tiro. Cambia cuando alguien demasiado joven para estar allí decide, no retroceder.